Vale, gracias por ajustar la logística. Ahí les va, miren, lo que les encargué en el examen fue lo siguiente. En el examen ustedes vieron un pedacito, van a ver un pedacito de una porción que dice lo siguiente, dice que si quieren integrar un proceso que satisfaga ciertas propiedades que no puse bien, pero que son, si le piden continuidad es suficiente, o sea, aquí en el libro lo piden como que sea un proceso localmente acotado, no sé dónde está. Miren, pues aquí lo ponen así. Que sea una semi-martingala, o sea, si tienen un proceso que es una semi-martingala y tienen un proceso con trayectorias continuas, adaptado con trayectorias continuas, entonces ustedes pueden ver que el límite de una especie de sumas de Riemann converge a la integral estocástica. Ahora, lo de las sumas de Riemann es medio delicado. Lo de las sumas de Riemann es evaluación en la parte izquierda. Les encargué también un ejercicio en el que digan qué pasa si ponen en otro punto que no sea la parte izquierda. O sea, yo, por ejemplo, les recomiendo que lo pongan pues, donde quieran. Un browniano, yo les recomiendo que tomen esto como un browniano y esto como un browniano también. Nada más Disculpe, evalúen. disculpe, Dime, dime, profesor, dime. ¿está compartiendo algo? Sí, gracias. Gracias, gracias. Miren, era esto lo que estaba compartiendo. O sea, en el examen les había encargado que si se toman un proceso con trayectorias continuas, de manera que exista tanto la integral de la parte de variación acotada como de martingala para esta semi-martingala, martingala local. Entonces, les pedí que vieran que esta especie como de sumas de Riemann convergía a la integral estocástica con respecto a X. Y eso era, les decía que era un poquito sutil, porque la parte de variación acotada creo que está correcta, o sea, piensen que esto simplemente es una martingala local. La evaluación en el punto de la izquierda era bien importante. Les pedí que vieran que si ponían evaluación en el punto, bueno, que si le quitaban la evaluación al punto de la izquierda y lo ponían en alguna otra cosa, entonces obtienen una cosa distinta. Y lo que les recomiendo de ver, para que vean que eso les da algo distinto, es tómense este como un browniano, tómense este como un browniano y nada más evalúen el otro punto, digamos. Siempre tomen un punto, por ejemplo, pegado a la derecha, pegado al medio, ¿no? Y eso les va a estar dando, les van a estar dando cosas distintas. Eh, o pueden ver simplemente que la variación cuadrática no les da, por ejemplo, cosas de ese estilo. Entonces, ok, eso sería por un lado. Eso terminaría entonces todo lo que se necesita saber hasta el momento de la integral estocástica con respecto a semi-martingalas. Y ahora sigue la fórmula de Ito, que ya teniendo este resultado es una cosa bastante fácil, es básicamente la prueba que les hice antes. El bosquejo de prueba, no sé si recuerdan que era nada más expandir una suma en pedazos chiquitos, en integrales chiquitas, en incrementos chiquitos y ya con eso era suficiente. Eso ya es básicamente formal ahora. ¿Ok? Entonces voy a dar por terminado la parte de integral con respecto a semi-martingalas. Antes, yo nada más tengo una pequeña duda. Sí, dime, dime, dime. O sea, cuando tomamos los procesos simples, Sí, los definimos como una suma de variables aleatorias multiplicadas por intervalos semiabiertos, ¿no? sí. Pero no consideramos el tiempo cero en todos esos intervalos. Ay Dios, no me está funcionando mi lápiz. Dame un segundito, no tengo batería. Ya rompí otro lápiz. No. A ver, no. A ver.
A ver, creo que está funcionando. ¿Me dices otra vez, Manuel? Perdón. O sea, cuando definimos toda la integral, o sea, desde el principio con procesos simples, ¿Sí? estos procesos simples los definimos siempre de manera que fueran cero en el cero, porque era una suma de intervalos Sí. semiabiertos y nunca tomamos el punto cero ahí. Ajá. Y, Sí, sí, por sí, sí. ejemplo, ahorita en el 4 pues lo que va a pasar es que en el cero sí vamos a tener algo distinto a cero. Pero, ¿importa o no? Porque creo que los identificamos de alguna Ah, ya te manera. entiendo, ya te entiendo. O sea que la martingala siempre... No, me está fallando mi lápiz. Sí, a ver. Que la martingala siempre supusimos que empezaba en cero, ¿no? No, el proceso simple. Puede ser. H0 igual a cero, ¿eso pedíamos? Pues no lo pedíamos, pero con la definición de procesos simples o elementales que dimos, eso se cumple. O sea, porque habíamos visto que h de t sea la suma de HI multiplicada por indicadores de intervalos, ¿no? Ajá, intervalos semiabiertos, y abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Algo de ese estilo. Ajá. Y entonces con esos nunca consideramos al cero. O sea, Cierto. digo, creo que aquí no importa porque al final del día estamos integrando con respecto a procesos continuos, pero si hay diferencias, si tuviéramos algo distinto. No, no hay diferencia. Supongo que nada más le sumas una constante, ¿no? Bueno, una variable aleatoria. Es que el detalle es que si sumaras H0, por ejemplo, más la suma desde que iba de 1 hasta n de los HCs, ay no, qué horror. A ver, este, puedo escribir. Ok, vamos a ver. Si lo tomáramos de esa manera, entonces la integral estocástica de este pedazo sería una constante, porque es medible con respecto a la sigma integral cero. Entonces, si integras una constante con respecto al browniano, a cualquier martingala lo que te queda es nada más la martingala, ¿no? O sea, No, pero me refiero más como H0 cuando t es igual a cero. sí. O sea, es como una delta de Dirac, pues, multiplicada. Ajá. Ah, cierto, 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 cierto. No debería de tener no debería tener contribución, si tomaras la parte en serio, ya te entendí. No debería tener contribución porque la integral estocástica sobre un punto, ¿no? O sea, la integral sobre un punto de aquí, si piensas en eso, HDS, BDS, eh, debería de ser técnicamente, la quisieras construir como una isometría, de manera que la varianza de esto debería de ser eh,
debería ser la integral de la h cuadrada, ¿no? Entonces, sí, supongo que tienes razón si tienes martingalas que toman, o sea, si la B pasara tiempo, o sea, el hecho de que sean continuas, creo que sí va a hacer que esta cosa sea cero, ¿no? O sea, esto va a ser eventualmente cero. Es más o menos lo que dices, ¿no? Sí, porque, o sea, es que en el 4 o sea, sí lo estuve haciendo y, por ejemplo, puedo controlar sin problema la parte de la suma, pero ese Ujú. punto inicial no se puede controlar, o sea, no se puede hacer, digamos, acotado o algo así. Entonces, pues, solo dije como, pues intuitivamente No, da lo mismo. sí. Si quieres, escríbeme la duda que tienes, o sea, la parte de la prueba que tienes, y yo les comparto lo que tenga de observaciones, porque quizá ahorita no entiendo así súper al 100. ¿Está bien? Ok, sí. Vale. Ya estoy poniendo nervioso. A ver. Ok, vamos a ver. Lo que sigue es la fórmula de Ito. Que nos dice lo siguiente. A ver. Nos dice que si tenemos un montón, ahora esta va a ser una versión más sofisticada. Vamos a tener un montón de no, x1 hasta xp, p semi-martingalas continuas. Y ahora vamos a tener f que sea una función que va, en este caso vamos a tomarla con valores reales. Segundo. Dos veces, dos veces diferenciales, dos veces diferenciable con derivadas continuas. ¿Okay? Entonces se tiene lo siguiente, para todo t mayor o igual que cero, una función de las semimartingalas se va a ver como el punto inicial. Más bien lo deberíamos de ver así, miren. F de S menos F de debe de ser como la integral de su derivada, ¿no? Pero habíamos dicho que esa fórmula no se valía bien, entonces era la integral de su derivada, que es esto. Entonces esta es la integral de la derivada, ¿no? Si derivan con respecto, o sea, esto es como tener una interpolación de 1 menos lambda veces esto, más lambda veces el final, que es este de por acá. Entonces, si derivan con respecto a lambda y evalúan de 0 a 1, más o menos les queda bueno, más bien después de un cambio de variable les queda esto, derivada con respecto a cada una de las componentes de la f, evaluada en el punto S, y esto es integrado con respecto a xs. De
de X, esto es Y. ¿Ok? Entonces, como teorema fundamental del cálculo, más la compensación, que ahora va a ser como un Taylor, pero Taylor de una función de P variables que van a ser, pues nada más tienen todas las cruzadas, o sea, todas las segundas derivadas. Y esto ahora va a estar integrado con respecto a la variación cruzada entre XY y XJ. ¿Sale? Y la prueba es básicamente la misma que les había bosquejado antes para el movimiento browniano, porque pues ya tenemos todo lo que se necesitaba. Este pedazo. Bueno, y evidentemente esto generaliza lo que les había puesto en el movimiento browniano. Creo que les había puesto que la función era real y teníamos X que era una martingala, pues ahora nada más es un poquito más general, ¿no? Son semi-martingalas y tienen variaciones cruzadas en lugar de integral con respecto a X ahora. ¿Sale? Entonces la prueba es la misma que habíamos visto antes. Esto lo descomponemos. Esto lo descomponemos en la suma sobre una partición. Aquí la suma va a ser sobre todos los posibles, estos hasta Pn-1, de los incrementos de este tipo de cosas, pero ahora son incrementos, ¿no? Es esto mismo, pero ahora, si quieren, vamos a llamarle X vector para no estar escribiendo esto todo el tiempo. Entonces va a ser X vector evaluado en el tiempo I más 1 y le restan el valor en el tiempo I. Ok. Entonces ahora lo que hacen es, esta cosa la ven más o menos como, pues hacemos Taylor sobre este pedazo, o sea, si hicieran el teorema del valor medio, lo que les queda es el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Pues ahora nada más hacemos una aproximación de Taylor para este pedacito, de orden 2. Ok, notamos que el incremento debe de ser... no le puse vector. Tenemos que este pedazo debe de ser lo mismo que... pues la primera derivada, bueno, en este caso vamos a poner si P es igual a 1, para hacerlo más fácil. El caso de dimensional va a ser, ahorita lo hacemos, ¿sale? Cuando P es igual a 1, lo que obtenemos es que esto debe de ser la derivada evaluada en el punto inferior, f' de x t, ay Dios mío, t i n menos t, multiplicada por el incremento. Y ahora ya no necesitamos la barrita porque ahora es simplemente un solo número. ¿Okay? Más, y aquí le vamos a poner que esto va a ser por Taylor. Esto va a ser un medio de la segunda derivada en algún punto inicial, y ese le vamos, algún punto entre ti y ti más 1, y ese le vamos a llamar fni de x.
ti más 1 menos xti, ¿no? Donde este punto, fni, es un punto aleatorio de la forma fb' de un punto intermedio entre xti y xti más 1, que realmente se puede escribir así. Estoy asustado porque ya no puedo comprar otros lápices de estos. No sé por qué se lo estoy rompiendo. ¿Ok? Con C, evidentemente aleatorio, ¿no? O sea, C va a ser el punto que interpola, o sea, por teorema del valor, por teorema de Taylor, por teorema del valor medio aplicado a la derivada, esta fórmula es exacta, ¿no? O sea, tienen un término de Taylor de este orden, básicamente. ¿Sale? Entonces, ya que lo tienen así, pues evidentemente, si toman la suma de todo esto, pues le va a quedar la suma de les va a quedar la suma de todo eso, va a ser la suma de los términos que aparecen por aquí, los cuales por el ejercicio de la tarea que hicieron deben de converger en probabilidad a la integral estocástica, ¿sale? Y además van a tener un término que va a ser estos f y n's multiplicados por, esto está mal, esto es cuadrático, perdón, f y n es multiplicado por el xti más 1 n menos xti al cuadrado. Ok. Entonces, pues aquí notamos que si la norma de la partición, es decir, si el supremo sobre los is menor o igual que pn, converge a cero, y las particiones son anidadas. No, ni siquiera necesita que las particiones sean anidadas. Si esto pasa, entonces, pues este primer término converge por el ejercicio de la tarea este pedazo converge a la integral estocástica de 0 a t, me parece. ¿Cuál era el intervalo que les había puesto? Intervalo de 0 a t, ¿sí se los puse bien? El tpn debe ser igual a t. Creo que se los puse bien. Es la integral de 0 a t en probabilidad de f' de xs de xs. ¿Sale? Entonces este pedazo ya está bien. Ahora basta ver qué le pasa al otro término, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que necesitamos hacer es aproximar a este pedacito con la segunda derivada. Entonces, vamos a ver cuál es el error que cometemos al hacer esa aproximación. ¿Ok? Ellos. Entonces, el error debe de ser de esta forma, f y n, o sea, debería estar cerca de xti, ¿no? Estos son n's, fb' de xti. La diferencia entre estos dos debería de ser, pues recordemos que f de t y n, pues es exactamente xti
más un término que está convergiendo a cero, ¿no? C está acotado entre 0 y 1, y por lo tanto, pues lo que vamos a tener es que si esto está entre t y ti más 1, pues la diferencia va a estar acotada por el supremo de todos los posibles elementos que estén entre xti y xti más 1. Es decir, esto va a estar acotado por, bueno, para empezar vamos a poner el supremo sobre todos los i's, evidentemente, menores o iguales que pn, de pn menos 1, perdón, de el supremo de todos los elementos que queden entre ti, perdón, x de ti. Vamos a ponerle x entre x ti y x ti, ay Dios, más 1. O sea, técnicamente debería de poner x en el mínimo entre estos dos y el máximo entre los otros dos, porque no necesariamente la x es creciente. Entonces, ya la diferencia ahora sí sería nada más f' de x con el valor de f' en el punto de la izquierda, que es xt. Entonces, pues las trayectorias del continuas de esto implican que no importa el punto en el que me encuentre, si tengo una diferencia de este orden por continuidad sobre la trayectoria del browniano, ¿no? Si nos fijamos en el intervalo compacto, esto va a ser finito, ¿no? O sea, esto va a converger, va a converger a cero, perdón. Por continuidad del browniano de xt, de la trayectoria de xt. Se tiene que el lado derecho converge a cero en probabilidad. ¿Vale? Y esto... y esto nos implicaría... Ay, Dios. Ahí está. Ay, perdón. Sí, el lado derecho converge a cero en prueba y entonces, por lo tanto... Ok, ahí está. Por lo tanto, en el momento en el que tomemos la diferencia, o sea, lo que necesitamos es esto menos el otro. Este menos el bueno, ¿no? Sería esto. Debería estar acotado por la suma del supremo de todos estos. Multiplicado por la suma del xt i más 1 n menos xt i n al cuadrado. ¿Vale? Y esto sabemos que converge en probabilidad. Eso converge a la variación cuadrática. Este converge en probabilidad.
a la variación cuadrática. Y entonces, siempre y cuando sí imponemos la condición de que las particiones son anidadas. Y ya. Entonces, con todo este rollo de variaciones, entonces ya tenían un problema grande para la fórmula de Ito en el caso del browniano era que este pedazo todavía no lo habíamos analizado bien. O sea, no habíamos visto que esas cosas se llevan a la variación cuadrática. Entonces, pues ya, esto implicaría que esto converge a cero. Probabilidad. Y por lo tanto, la f de x, este pedazo que era igual a este pedazo, debería de ser simplemente el límite, cuando n tiende a infinito. O sea, del lado izquierdo no hay límite, ¿no? No hay n's. Entonces sería igual al límite cuando n tiende a infinito de dos cosas. O sea, uno era la suma desde que iba de 1 hasta pn de los perdón, esto es sin las p's, f de xt menos f de x0. Uno es nada más la prima, integral estocástica. El segundo pedazo es, ahora sí, con la aproximación que le pusimos acá, en lugar de poner las FI, podemos poner las FB', ¿no? Que sería un medio de la suma desde que iba de 1 hasta Pn, de las FB' de xti por xti más 1 n menos xti. Bien, ¿sale? Entonces solo nos falta ver que esto converge a un medio de la integral de fb' de xs de x s. Sí podemos probar que esto converge a la integración con respecto a la variación cuadrática. En probabilidades, ¿no? O sea, el límite es en probabilidad. No lo voy a poner así. Y esto es el límite en probabilidad. ¿Vale? Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Entonces, para empezar, legal lo hace un poquitito distinto. Legal lo hace así. Notar que la suma es exactamente lo mismo que sumar con respecto a... Nada más lo ponemos en términos probabilistas. Sería fb'. Este ya debería ser más o menos integración de Lebesgue. Entonces, pues lo ponemos en términos de la integración de Lebesgue. xti más 1 n menos xti n al cuadrado debe de ser una integración del intervalo 0 a t de la función fb' de xs con respecto a una medida, de la siguiente manera. Esto los vamos a definir como pesos y los intervalos en donde vamos a poner los pesos van a ser en los TIs.
Es decir, vamos a poner mu n, va a ser sumar cosas que sucedan en los TIs, ¿no? Es decir, cada que veamos un TI, activamos un proceso, activamos una operación, que es en este caso, ¿no? Eso lo está marcando esta delta. Y la medida que le vamos a asociar a cada una de esas deltas va a ser xti más 1 menos xti. Ok. Entonces, pues ya tenemos una sucesión de medidas y solo quisiéramos ver a qué se van esas medidas, ¿no? O sea, esas técnicamente son medidas en un espacio producto, es medida sobre la n y medida sobre la, medida sobre la s y medida sobre la probabilidad. Entonces, vamos a considerar del conjunto de todos los TIs. O sea, si suponemos que es una partición, por ejemplo, diádica, podemos pensar que estos son los diádicos. Si, si las particiones se toman adecuadamente, ¿no? Ok. Miren, vamos a pensar que esta función fuera exactamente la función idénticamente igual a 1, ¿no? O sea, al menos esta convergencia debe funcionar cuando esto es idénticamente igual a 1, y de hecho eso es lo único que necesitamos. O sea, la integral de esta cosa, que es la medida, el intervalo 0 a t, pues ¿a qué es igual? Bueno, pues la integral debería de ser la suma sobre i que va de... Aquí me estoy equivocando. Si t está en los diádicos, si t es un diádico, vamos a ponerle. Entonces, esta suma es exactamente la suma de i igual a 1 a pn de los incrementos en cada uno de los t's, es decir, y multiplicados por los pesos. Es decir, pti más 1 menos xti más 1 menos xti. Y de ahora en adelante voy a suponer que las particiones son dinámicas. Realmente da igual cuál tipo de partición use, ¿no? Entonces, siempre y cuando tomemos la partición dinámica. Ok. Entonces, este pedazo debería de converger en probabilidad a la variación cuadrática, ¿no? Esto convergería a la variación cuadrática de x en probabilidad. ¿Ok?
Entonces, bueno, esto en particular implicaría que si tomamos para una subsucesión adecuada, se tendría que la mu, ¿cómo le ponemos subsucesión? Pues, para una subsucesión Mn se tendría que la suma de esto debería converger casi seguramente, ¿no? Ok, miren, ya lo tenemos realmente. Esto es casi seguro, es convergencia casi segura de este intervalo de por acá, siempre y cuando lo tengan en los diálogos. ¿Okay? Si tienen convergencia de la medida hacia este pedazo, pero casi seguramente, ¿ok? Entonces casi seguramente tendrían esto está mal, perdón. Estos son cuadrados, ¿no? Ok, ahora sí. Entonces, casi seguramente, o sea, nada más tómense quítenle lo estocástico. O sea, esto del casi seguro es para quitarse de lo estocástico. Agarran un omega fijo y tienen que esta sucesión de medidas no aleatorias, evaluadas en omega, converge a una medida dada, ¿no? Que tampoco sería aleatoria si fijan la omega, ¿no? Y esto es con respecto a la R. Ok, así es. Entonces, sobre esta subsucesión, sobre dicha subsucesión, la suma por este pedacito, vamos a pensar aquí que omega está fijo, se tiene que la medida converge a otra medida, ¿no? Esta es una medida sobre una medida buena, ¿no? Que te está asignando cierta masa sobre los diálicos. Bueno, pues esto implicaría que a ver, déjame escribirlo bien. Mu n de un intervalo de la forma 0 a R, donde R están los diálicos, converge, cuando n tiene infinito, en omega, pues, a R, ¿no? Con R, los diálicos. Es que esto implica convergencia en probabilidad, no sé si lo ven. Es, convergencia en distribución, perdón. Pero hay un problema, sí. No, ya está. Esto implica que esta converge en distribución, o n converge débilmente. No, bueno, sí, converge débilmente a esta medida de probabilidad. De probabilidad, esta medida, a esta medida.
¿Ok? Esto implica que para toda función, continua y acotada, este es el que me faltaba. Bueno, y esta medida es finita, evidentemente, ¿no? Es una medida finita. Vamos. Ok. Entonces, para toda función continua y acotada, se tendría que la función xi, medida continua y acotada, la integral de la xi con respecto a la mu n, converge a la integral de la xi con respecto a x, xr, ¿no? Y ahora por la continuidad de las segundas derivadas, esto implica que la integral sobre la r de la f biprima de xs, piénsenlo como en una omega fija, ¿sale? Por eso es el truco de este casi seguro, porque si pueden considerar la omega fija y usar teoría de la medida. Entonces, f biprima de xs mu si así, mu n, perdón, mu n de s debe de converger a la integral de la f biprima de x s. Perfecto. Ya que lo tienen así, no importa si se tomaron una subsucesión, ¿no? Porque esto, como esto se vale, como la descomposición que tenían acá arriba, se vale independientemente de la aproximación que tengan, ¿no? O sea, esta n, o sea, pueden tomar mn y esto seguiría convergiendo a esto. Y cuando toman mn en lugar de n en este otro pedacito, pues este otro pedazo estaría convergiendo casi seguramente al límite, que es único en probabilidad. Y por lo tanto, tendrían esto, ¿no? O sea, tendrían, tanto tenemos el límite de... Bueno, y esto ya implica el resultado, pues. Sí, implica que f de xt menos f de xs ya es igual a lo que quiero. Esto ya lo teníamos. Y este nuevo término es el límite tomando la subsucesión mn. Ahí esto estaba, esto era mn. ¿Okay? El límite de esta cosa que es igual a esto. ¿Sale? Y ya, eso es todo. ¿No? No, perdón, esto es el caso, esto termina el caso 1 de dimensiones. ¿Hay alguna duda? Esas integrales, las últimas no son en R, no son en intervalo solo T. Gracias. Gracias. No sé si lo puse aquí. Sí, aquí lo voy a poner. Ok. Sí, gracias. Eso termina el caso unidimensional. Y para el caso general, ¿hay alguna duda?
Para el caso general tienen algo como, bueno, pueden reducir a un caso unidimensional también, porque no, no es cierto, no lo pueden reducir al caso unidimensional, pero casi. Para el caso general, pues simplemente van a tener f de, hacemos la misma descomposición. Hacemos la misma descomposición y obtenemos lo siguiente. Pues de hecho, yo creo que esto ya lo pueden hacer ustedes incluso. F de xt vector. Vamos a ponerle ti más 1 vector. Menos f de x ti vector. Debe ser lo mismo que la suma desde que iba de, perdón. T menos 0. Debe ser la suma desde que iba de 1 hasta pn de los incrementos. O sea, lo voy a poner igual que antes, ¿no? Aquí voy a poner un incremento de la f y un incremento se debe de ver por Taylor, pero Taylor para multidimensional se debería de ver como la suma sobre todas las componentes. ¿Cómo le pondremos? K, desde 1 hasta, eso fue una mala letra. Vamos a llamarle otra cosa a esta cosa. Qn. Vamos a poner la partición de la forma T0 hasta T Qn. Esta es la partición. Ok. Ahora, si hay P componentes, ¿no? Entonces debería tener la derivada de F con respecto a cada una de las componentes, evaluada en el vector, multiplicada por el incremento del vector en la dirección esta de acá. Sería xi ti más 1 menos x, le llamé k, no y, perdón, x ti, ¿sale? Sería ese pedazo más el adicional sería igual por Taylor. Por Taylor debería ser lo mismo, pero con dos derivadas, ¿no? Con derivadas cruzadas, perdón. Entonces sería la suma sobre todas las casi L's que van de 1 hasta P de FNL. A ver, vamos a ver. FNI para empezar. O sea, depende de N y de I y depende del cruzado que estemos haciendo. Multiplicado por la cruzada, ¿no? Que sería X ti más 1k menos x ti k por x L. Lo mismo cosa pero con L. Ti más 1L menos x ti L. Sale. Y ahora sí está. Ok, con. Vamos. Ahí está. Con con esta FNI KL que fuera debería ser la segunda derivada evaluada en un punto, o sea, es la misma que antes, es la derivada, pero ahora con respecto primero a xk y luego con respecto a xl. ¿Sí me escuchan? Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Sí. Ok. Evaluada en un punto intermedio, que sería xti más una constante por xti más 1 menos xt. Ok, y el mismo argumento de antes, o sea,
El mismo argumento de antes nos va a dar lo mismo. O sea, si se fijan, este pedazo. ¿Por qué puse esto? Esto está mal. Ay, ese es aquí, esto debería haber sido TI, menos TI nada más. Y esta sí está bien. Entonces, por el mismo argumento que tienen antes, pues esto por la tarea debería de converger a la integral estocástica de la f con respecto a xk de xs de xs, ¿no? Y por el mismo argumento que antes, exactamente el mismo. A ver, ok. Igual que antes, bueno, casi igual que antes, o sea, la diferencia entre este y este debería de irse a cero uniformemente sobre los n's y sobre los i's y sobre los k's porque son finitos. Entonces, la diferencia entre este y este se va a cero y lo que les quedaría es que la diferencia entre toda la suma y esta suma debería de quedarles. Está bien si se los hago con las manos, es que quisiera irme ya al siguiente tema porque se me está jugando el tiempo. La diferencia entre este y este está uniformemente acotada. Entonces, toda la suma va a ser poner valor absolutos aquí y sacar la diferencia, ¿no? Y la diferencia se va a cero en probabilidad. Y lo único que tendrían que ver es que la parte de adentro converge en probabilidad, pero no importa. O sea, puede ser que no converja en probabilidad, pero está acotada por la suma, por Cauchy-Schwarz, por la suma de estos al cuadrado y estos al cuadrado, que les dan la variación cuadrática de este pedazo y de este pedazo, de cada una de las componentes. Entonces, como antes, se puede ver que este pedazo podemos probar que este pedazo converge en probabilidad. Este pedazo menos el otro pedazo, perdón, este menos la derivada. Este menos la segunda derivada de esto, sería la derivada de esto, xkxl. ¿Ok? Converge en probabilidad a cero, de manera que juntando el hecho de que este converge a esto y este converge a cero, lo que tendríamos es que la diferencia debería de ser el límite de cualquier subsucesión esto debería de ser la integral estocástica, de la suma desde que k va de 1 hasta t, de la integral estocástica de las t's, de 0 a t de f derivada de f con respecto a xk, en x, s, de xs, y luego les quedaría un medio de este chunche de aquí, pero con este mismo término, pero con la f reemplazada por el otro, ¿no? Y aquí lo único que tenemos que hacer es poner este pedazo de aquí. Ahí está, perfecto. Ok, hasta aquí vamos bien. Y lo que resta es
Lo que resta es hacer lo mismo que antes. O sea, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a considerar una medida asignada que tenga estos pesos, ¿no? Y esta es la integración, este pedazo es la integración con respecto a, vamos a ver, notar que hacemos el mismo argumento que antes. O sea, si definimos nu(n) como la suma sobre i que va de 1 hasta qn, desde 1 hasta qn de estos incrementos multiplicados por deltas de Dirac en los, perdón, sí, en el TI. Entonces, se tiene que, para todo diárico, esta medida debería ser simplemente debería de converger, básicamente. O debería ser exactamente esta, indicadora de que los TI son menores o iguales que U. ¿Ok? Y esto daría exactamente, convergería a la variación cruzada, ¿no? O sea, sabemos que si todos los TI son menores o iguales que U y U es diárico, entonces esto ya probamos que se va a la variación cruzada. Ese era otro de los teoremas difíciles que probamos. Esto se iba a la integral, bueno, perdón, a la variación cruzada entre xk y xl en U, ¿sale? Y eso querría decir que esta medida asignada converge débilmente hacia esta otra, bueno, hacia la derivada de Radon-Nikodym de esta función, de la variación cruzada, la cual es ya clara en variación acotada, de manera que está bien definida su integral, la integral con respecto a esto. Entonces ya, eso es todo. Cada uno de estos términos va a converger, o sea, cada una de estas sumas, por el mismo argumento que antes, converge a la integración con respecto a una de estas, ¿no? En una subsucesión adecuada, ¿no? Ya, denme un segundito más. Como antes, si tomamos una subsucesión adecuada, porque esto es en probabilidad técnicamente, ¿no? Si tomamos una subsucesión adecuada, esto va a converger a la integral con respecto a la variación cruzada. O sea, esta la quitamos. No. A esta la quitamos, perdón. Y nos quedaría la suma de todos estos, pero integrado con respecto a la variación cuadrática de integral de 0 a t de variación cruzada. X, S. Ya eso es lo que queremos, ¿no? XS, esto es de XK, XLS. Y ya. Esto ahora sí termina la prueba de todo, la fórmula de Newton. Pues gracias por los minutitos extras. Sería todo. La siguiente la siguiente clase vamos a ver una fórmula de integración por partes. Y básicamente eso es todo. Vamos a hacer, ya tenemos cosas para hacer integrales de Ito con respecto a cualesquiera semimartingales. Y va a haber unas cosas muy interesantes, que es que
Básicamente la variación cuadrática determina toda la información acerca de las series marginales. Pero bueno, ya lo veremos después. ¿Hay alguna duda?